Vengo a hablaros de las diferentes opciones jurídicas que están disponibles en general y también en el mundo rural, al cual se dirige un poco esta charla. Antes de decidir qué forma jurídica os puede interesar, tenéis que tener en cuenta una serie de premisas, como son el tipo de actividad. No es lo mismo constituir una empresa de leasing que una explotación agraria. La responsabilidad de los socios va a ser ilimitada, es decir, vas a responder con tus bienes personales o va a ser limitada al capital aportado en el caso de una sociedad. ¿Quieres tener socios o no? ¿Vas a estar solo en tu empeño o vas a tener personas que te ayuden y te acompañen? Además, el tema fiscal, o sea, estás dispuesta a cotizar o a pagar por el impuesto de sociedades o por el IRPF, dependiendo del negocio, obviamente. El tema de incentivos y el tema de subvenciones también hay que tenerlo en cuenta. El coste de la tramitación y la complejidad que puede tener, si se puede tramitar por la vía telemática, es otro tema que también hay que considerar. Una vez que hemos considerado una serie de premisas, podemos pasar ya a formas jurídicas específicas. Empezaremos por el autónomo. El autónomo es el trabajador que de forma habitual realiza una actividad económica o profesional por cuenta propia con o sin empleados. Hay una serie de ventajas en ser autónomos cuando tienes derecho a la tarifa plana, por ejemplo, en el caso de que cumplas los requisitos necesarios impuestos por la ley, pero además no necesitas un capital mínimo para ser autónomo, no tienes que constituirte a través de una escritura pública que se inscribe en el registro mercantil. Tú decides todo en tu negocio porque eres el dueño de tu negocio. De forma malo, porque siempre hay un lado malo en todo, ¿no? Es que la responsabilidad es ilimitada. O sea, respondes con todos tus bienes personales y esto obviamente es un problema. También si estás casado en régimen de gananciales, pues puede ser negativo para este régimen, ¿no? para tu cónyuge. De otro lado, estás solo, es decir, no tienes ayuda en el negocio, no tienes nadie que te apoye en los momentos difíciles porque no tienes otros socios. Pero bueno, y también que mientras más ganes, más pagarás por el IRPF, que es la fiscalidad, pero eso es un dulce problema. Cuando llegues a un punto en el cual sea necesario, puedes constituirte perfectamente en sociedad limitada. Pero insisto, eso es un dulce problema. La tramitación es muy sencilla, como hemos dicho antes, no necesita escritura pública de constitución y tampoco inscripción en ningún registro. Y además por la vía telemática te puedes dar de alta en la Seguridad Social. Vamos ahora a otra forma jurídica que es la sociedad civil. En la sociedad civil no tiene personalidad jurídica propia, no se inscribe en el registro mercantil. La sociedad civil se rige por el Código Civil como su nombre indica. La sociedad civil tiene el tema negativo de que la responsabilidad de sus socios es ilimitada, con lo cual responden de las deudas sociales con sus bienes personales. Eso es lo peor de la sociedad civil, aparte de no tener personalidad jurídica propia y ello de cara a obtener financiación, a tener una imagen, ¿no? De otro lado, en la sociedad civil, pues los socios trabajadores serán autónomos, o sea, se regirán por el régimen de autónomos. En la seguridad social, ¿beneficios que tiene? Pues el beneficio mayor que tiene la sociedad civil es la sencillez en su constitución, habida cuenta que, como he dicho antes, no necesita nada más que un contrato privado para constituirse, salvo que se aporten bienes inmuebles o derechos reales en su constitución. Pasaremos ahora a la comunidad de bienes. La comunidad de bienes es parecida a la sociedad civil en tanto en cuanto tampoco necesita escritura de constitución, salvo que se aporten derechos reales en la Constitución o bienes inmuebles. Entonces, la comunidad de bienes, mínimo dos, los socios son los comuneros y la fiscalidad es el IRPF. Entonces, ese es también otro tema
que puede ser desfavorable en el caso de que también ganara mucho dinero la sociedad, la comunidad de bienes, ¿no? La responsabilidad, he dicho antes, que es ilimitada, y eso es una desventaja de la comunidad de bienes, ¿no? Pero de otro lado, puedes inscribir la comunidad de bienes o constituirla por la vía telemática, lo cual también eso es algo favorable, especialmente en el mundo rural. Pasaremos ahora a la sociedad laboral, que es de tinte social. La sociedad laboral se caracteriza precisamente porque la mayor parte del capital social está en manos de los socios trabajadores, con lo cual los socios trabajadores están muy motivados porque tienen una participación enorme en el capital social de la sociedad, ¿no? Además, la sociedad laboral adopta la forma de sociedad limitada o de sociedad anónima. Entonces se rige subsidiariamente por la reglamentación de la Ley de Sociedades de Capital. Con lo cual el capital mínimo, en el caso de que sea anónima, será de 60.000 euros, que se desembolsa en un 25% en la Constitución, y si es limitada serán 3.000 euros. Beneficios o ventajas que tiene la sociedad laboral, pues la gran motivación de sus socios trabajadores, habida cuenta que participan en la empresa en más de un 50%, y además el tema de que la responsabilidad es limitada, como hemos dicho antes. Además, la sociedad laboral tiene una serie de incentivos o ventajas de subvenciones y de tipo fiscal. Pasaremos ahora a la sociedad agraria de transformación. La sociedad agraria de transformación es una sociedad civil. Hemos hablado antes de la sociedad civil, pero es una sociedad civil que tiene un fin económico-social y que ordena la producción, la transformación y la comercialización de productos agrarios, forestales o ganaderos. Entonces, ventaja, pues a pesar de que sea una sociedad civil, sin embargo, alcanza la personalidad jurídica en el momento en que se inscribe en el Registro General de Sociedades Agrarias. Entonces, la responsabilidad, desventaja, es ilimitada, es decir, responden los miembros de la sociedad agraria con todos sus bienes, ¿no? Primero iría, para cobrarse las deudas, se iría contra el patrimonio social, pero luego tendrían que responder los socios de la sociedad de transformación agraria. Tendría que inscribirse la sociedad en el registro, como hemos dicho antes, que se alcanzaba la personalidad jurídica con su inscripción en el registro, pues habría de inscribirse en el Registro General de Sociedades de Transformación Agraria. Y esto pues lo hace más complejo el tema de la inscripción. Pasaremos ahora a hablar de las cooperativas, que es el movimiento cooperativo es muy importante en España. Se caracteriza porque la toma de decisiones es muy democrática y por la solidaridad, o sea, un socio, un voto. En las cooperativas, hay muchas clases de cooperativas, por ejemplo, las cooperativas agrarias, que nos interesan, las cooperativas del mar, de la comunidad de la tierra, es decir, hay una serie de cooperativas, de clases de cooperativas. Las cooperativas pueden ser de primero, de segundo grado. De segundo grado es cuando se agrupan dos o más cooperativas de primer grado. Las cooperativas tienen como ventaja que la responsabilidad es limitada al capital aportado. Como he dicho, el sistema es democrático. Un socio, un voto. Ahora bien, también esto puede ralentizar de alguna manera la toma de decisiones. Creo que en cualquier caso es una forma jurídica a considerar. Hay que registrar las cooperativas en el registro de cooperativas y esto implica, obviamente, pues, que la tramitación se complique y se alargue. Es un poco compleja y puede ser costosa, pero de todos modos no debemos descartar esta forma jurídica. Si quieres emprender en el mundo rural, puedes contar con la ayuda de FADEMUR a través de su lanzadera Ruraltivity y de SECOT, tanto en el área de asesoramiento empresarial como el de formación, a través de la Escuela SECOT de Emprendedores ESEM.